Yo, como mucha gente, soy un amante de los trenes. Desde chiquito vivía a pocos metros de donde pasaba el tren en Buenos Aires y desde esa época adquirí algo así como una especie de sensibilidad positiva, de afecto a los trenes. Entonces vamos a hablar de este tema, pasado, presente y futuro, un poco para hacer la historia. No van a encontrar una historia del todo sistemática aquí porque es una presentación breve. Presente y futuro, sobre todo que ahora se está hablando. Yo he visto una propaganda del doctor Yamatei cuando era candidato, que hablaba de un tren rápido. Hay un proyecto que ya firmó el año pasado la municipalidad sobre un tren, digamos, urbano. En fin, creo que el ferrocarril tiene futuro. Ese es uno de los mensajes que yo quiero mandarles. Vamos a empezar entonces a ver cómo comienza el ferrocarril. Bueno, primera época. El ferrocarril es hijo de la revolución industrial. ¿En qué sentido podemos decir de eso? Bueno, la revolución industrial se caracteriza por muchas cosas. Podríamos hacer toda una conferencia hablando de lo que es esa transformación tecnológica, que es cultural, que es económica, que es política, etc. Pero aquí nos interesa sobre todo que la revolución industrial empieza o tiene que ver con la creación de o la posibilidad de utilizar una nueva forma de energía. La energía que se usaba hasta ese entonces para el transporte, para la producción, era la energía animal, digamos, la energía humana o de caballos, de bestias de carga, de bestias de transporte. La otra forma de energía que se usaba era el viento en la navegación, pero no había prácticamente un rendimiento más allá de un límite muy bajo. La navegación podía dar bastante velocidad, pero era impredecible. Con la creación de la máquina de vapor, la utilización del vapor como forma de generación de energía, del vapor de agua, comienza la revolución industrial y comienza la producción industrial. ¿Qué es la máquina de vapor? Bueno, la máquina de vapor, acá hay un pequeño grabado. Esta es la máquina de Watt. Watt no es el creador de la máquina de vapor, es quien la perfeccionó. Aquí hay un problema básicamente de eficiencia, que el vapor, como todas estas cosas, tiene valor o no según la capacidad de rendimiento que pueda dar. Entonces, ahí ven ustedes lo que es la máquina de vapor. Entra el vapor, empuja un émbolo, ese émbolo se mueve, sale, el vapor vuelve a entrar y eso va produciendo un movimiento horizontal que mediante una biela mueve un círculo, digamos, convierte ese movimiento en movimiento circular. Eso fue fundamental para mover máquinas. Pudiera decirse que gracias a tener esa fuerza de energía, esa fuente de energía relativamente barata, porque se usaba básicamente agua y había que calentar el agua para que se formara el vapor, pero nada más. Gracias a eso el vapor empieza a usarse ya para diversos usos. El primero que le diría era para mover máquinas de tejidos, de hilados. Esas fueron las primeras utilizaciones que se hicieron para extraer agua de las minas, para mover algunas vagonetas en las minas. Ahora veamos los antecedentes ya del ferrocarril. Tenemos entonces, nos situamos en la revolución industrial para poder darles una idea temporal. La revolución industrial es un término metafórico. No hay ninguna revolución, no decapitan a nadie. La revolución industrial es un proceso que se va dando con ese perfeccionamiento de las fuentes de energía y de su utilización, y se sitúa, vamos a decir, alrededor de 1750, un poquito más adelante en lo posible. No todos los países llegan a esa revolución o al empleo de las máquinas simultáneamente. El primero es Inglaterra, lo cual le da una ventaja y la convierte en el imperio mundial,
para esa fecha ya. Gana una guerra contra Francia y a partir de ahí se empieza a desarrollar todo esto que decíamos. Pasa al continente europeo y a los Estados Unidos muy poco después, así que podemos situar en ese siglo que va entre 1750 y 1850 toda esta enorme transformación mundial. Por otro lado, el ferrocarril. Acá les puse algunos antecedentes que ustedes pueden encontrar. Bueno, había un curioso sistema en el Istmo de Corinto. El Istmo de Corinto ahora hay un canal, se abrió hace 150 años más o menos. El Istmo de Corinto impedía el paso de la navegación entre el este y el oeste de la parte de Grecia continental y el Peloponeso. Habían construido unas acanaladuras en las piedras, de tal manera que podían subir un barco ahí, lo jalaban ¿quiénes? Esclavos, y lo llevaban al otro lado. Esas acanaladuras permitían algo así, eran como unos rieles inversos. El ferrocarril, así como lo conocemos un poco sin la tracción todavía de la máquina de vapor, se utiliza mucho en Alemania, en las minas. ¿Qué es eso? Bueno, unos rieles de madera donde se suben unas vagonetas. Es mucho más fácil empujarlas luego con tracción animal. Esas vagonetas llevan la carga muy pesada que sale de las minas. Hasta esa época podemos decir que todo era pues tracción animal, como ven esta especie de tranvía primario. Tranvías de tracción animal se usaron durante muchos años, yo diría que prácticamente hasta comienzos del siglo XX, todavía en varias ciudades había tranvías de tracción animal, inclusive Guatemala. Aquí tenemos de vuelta, les marco otra vez la rocket, es decir, piensen, existe la máquina de vapor que transforma la energía cinética del vapor en movimiento. Ahora, ¿a dónde aplicarla? Bueno, aplicarla obviamente a las minas, a los tejidos. Si ven la primera de las diapositivas, aquí pueden ver una cosa interesante, cómo se transmitía el movimiento. ¿Ven estas enormes ruedas? Bueno, estas enormes ruedas estaban conectadas, aquí abajo no se ve, a la máquina. Y esas a su vez, mediante correas de cuero, transmitían el movimiento a las máquinas, que en este caso eran máquinas de hilado. El ferrocarril empieza entonces con la posibilidad de una máquina movible, automóvil, en el sentido de que la máquina misma es la que se va moviendo. Y esta es la de Stephenson, que ya hacia 1830 empezó a funcionar normalmente. Uno cree a veces que fue el único Stephenson y Watt. Bueno, si uno empieza a revisar la historia, podríamos pasarnos horas mostrando, miren, los diferentes modelos de máquinas de vapor. Estos son, aquí tomado de un libro de la época 1800-1830, más o menos. Esas máquinas de vapor hacían competiciones en Inglaterra a ver cuál arrastraba una determinada cantidad de carga en determinado recorrido, en determinado trayecto en menos tiempo. La mayoría no llegaba ni siquiera a funcionar, otras descarrilaban, otras se quedaban... Bueno, fue una fase experimental. Si ustedes se toman el trabajo de verlo, en internet, en libros, hay decenas, yo diría casi que cientos de modelos. Fue una idea muy interesante desde el punto de vista económico, porque todo esto lo desarrolló la iniciativa privada. Cada ingeniero creía tener la solución mágica y decía, bueno, yo voy a construir una locomotora capaz de arrastrar, no sé, vamos a decir 100 toneladas. 100 toneladas en 1830 era toda una carga, a una velocidad pico de 20 millas, 30 kilómetros por hora. No todos lo lograban,
pero así comenzó el ferrocarril. Prácticamente hay dos países que lo comienzan, Inglaterra y Estados Unidos, allá por 1830. Acá tienen el primer uso que se le da. Aquí vamos a ver un poco la parte, digamos, socioeconómica del asunto. ¿Qué pasa cuando puede, piénsenlo así, tecnológicamente puede moverse un vehículo con esa capacidad? La velocidad a uno le parecerá muy pobre, 30 kilómetros por hora es nada, diríamos, o 20, que era algo más usual. Pero ¿a qué velocidad podía arrastrar un caballo a un coche? 5, 7 kilómetros por hora, 10, 12, 15. Pero se cansaba el caballo, había que alimentarlo, etc. O sea, no era poca cosa. Así que el ferrocarril crea, digamos así, empieza a generar una nueva forma de movilizarse. Y cuando eso se empieza a ampliar, yo sostengo esto, el ferrocarril crea un cambio social y económico profundo. Muchos pensarán que el cambio lo produce el automóvil, pero en realidad los primeros automóviles salen como unos 80 años después de los primeros ferrocarriles. De tal manera que pudiéramos decir que mucho antes ya empieza la idea de poder movilizarse. Y no lo piensen tanto como un modo recreativo, como ir a visitar a la mamá enferma o como algo personal. Es la carga lo que importa. Por eso el ferrocarril se va a vincular enseguida a los puertos. Acá tienen algunas muestras, digamos, de fotos, de grabados de la época. No existía la máquina de fotografía, esto es 1830, Inglaterra. Vean vagones descubiertos, en fin. Y acá empieza la expansión. Por eso le digo que antes que el automóvil, el ferrocarril va creando una expansión. Va creando un sistema integrado de comunicación. ¿A través de qué? A través de del cruce de varias líneas. Las primeras líneas son de 10, 20, 30, 50 kilómetros, como mucho. Pero hacia finales del siglo, acá puse estas dos fotos, esta es la estación de Euston, en Londres, donde todavía había vagones abiertos, no sé si los pueden ver ahí, aquí. Los vagones de pasajeros abiertos. En muchos, la máquina, el maquinista, no tenía techo. O sea, el maquinista trabajaba a la intemperie. Son cosas realmente muy, muy primarias porque es algo que está rompiendo la tradición existente, los paradigmas existentes. Pero acá sí pueden ver cómo en 50 años, pues este mapa es más o menos de 1890, ya se ha convertido todo el territorio de Inglaterra en una sola red. O sea, puedo ir de Glasgow, de Edimburgo, a Londres. Es un proceso gradual, un proceso rápido, que se hace básicamente a través de la iniciativa privada. Algunos gobiernos locales crean líneas, pero es realmente muy poco usual eso en esa primera época, y realmente se crea todo un mercado para el ferrocarril. Un mercado que es el de la comunicación y el transporte. Acá puse esta foto con 3 mapas de Francia. Vean, Francia llega más tarde que Inglaterra. Prácticamente todos los países recién en el año 40, por ahí, puede decirse que van entrando a la era del ferrocarril. Los intentos en la década de los 30 son muy pequeños. Acá vean un caso típico y más o menos avanzado de París en 3 direcciones, un tramo pequeño, otros 2 o 3 tramos, aquí a Montpellier. Siempre es muy importante para el tránsito de mercancías la relación ferrocarril-puerto. Eso lo vamos a ver ahora en el caso de Guatemala. Miren cómo en 24 años apenas, cómo se convierte ya en una red. 1870 sí es un año más o menos clave para todo esto, en el sentido de que ya
tenemos una expansión casi mundial del ferrocarril. El país que no lo tiene anda pensando en tenerlo, como Guatemala. Y vean lo que sucede en el año 14. Aquí hay una especie de exceso de sobreproducción. En clase aquí con los compañeros que estábamos hablando, me decían, bueno, pero esto no son demasiadas líneas, ¿verdad? Bueno, sí son demasiadas líneas, porque es iniciativa privada. Yo decido, pienso que es útil un ferrocarril entre tal punto y tal punto. A los 10 kilómetros hay otra ciudad donde otra persona, otra empresa decide hacer otro ferrocarril que va hacia otro punto. Ahí se crea la red. Pero algunos de esos sobreviven y otros no. Hay que ver qué volumen de gente transportan. Pero vean, realmente hay una expansión. 1914 es una época en que yo diría que el transporte por automóvil todavía es incipiente. En realidad, el transporte por automóvil como competencia del ferrocarril empieza más, en Estados Unidos empieza un poquito antes, gracias a Ford, que masifica la producción del automóvil. Pero en Europa anda por esta fecha, 1900, 1910, no más allá, no antes de 1900. Entonces, se crea la red. Acá les voy a mostrar algunos casos emblemáticos. El caso interesante es el de Panamá, porque es de los primeros, fíjense la fecha en que se comienza a pensar en un ferrocarril. Aquí, ¿qué sucede? ¿Quién es la demanda? ¿Quiénes constituyen la demanda para un ferrocarril entre los dos océanos? Pues no son los panameños, son básicamente la gente de Estados Unidos y alguna gente de Europa de la costa este que quiere trasladarse a la costa oeste. ¿Por qué? Porque en el año 47 se desata la fiebre del oro en California. Y la gente quiere, los aventureros, los jóvenes con ambición, quieren ir a California a ver si se hacen ricos encontrando un buen yacimiento, unas buenas pepitas de oro. Entonces, ¿cómo te trasladas desde Nueva York a San Francisco en 1850? Bueno, pues hay una vía. Llegas aquí, vas por este trecho en canoa, bajas de la canoa, te montas en mula y llegas a Panamá y tomas el barco. Ese era una vía. Esto era bastante complicado porque el tránsito no era muy fácil, las canoas no tenían velocidad alguna, las mulas, la lluvia, el paludismo, las enfermedades, todo conspiraba contra el traslado. La otra forma era hacerlo por tierra, por Nicaragua o por México, caminos bastante poco usados. La forma más segura y tranquila era nada menos que llegar al sur de Argentina y Chile, pasar por el estrecho de Magallanes o el canal de Beagle o el Cabo de Hornos, que son las tres vías que hay, y recorrer toda Sudamérica hacia el norte hasta llegar a Centroamérica y a San Francisco. O sea que el ferrocarril tenía una demanda enorme porque permitía, el tramo es relativamente corto, serán no más de 100 y pico de kilómetros, y entonces se produce la construcción de ese ferrocarril con mucho sacrificio, mucho dolor, por lo que les decía, lluvias incesantes, paludismo, malaria, fiebre amarilla, todas esas enfermedades tropicales que matan a los trabajadores. Al final se decide más tarde hacer el canal, acá puse la fecha de referencia, 1914. ¿Por qué todo esto? Porque los Estados Unidos no estaban conectados por ferrocarril en esta época. En esta época, en los años 50, 60, 40, 50, 60, la expansión hacia el oeste no había terminado con lo que llamaban pieles rojas, indios rebeldes, luchas, bandolerismo, Far West, en fin. O sea que ir por tierra por los Estados Unidos era la vía más arriesgada, más imposible de todas. Era mejor meterse aquí. Y el canal al final se va a terminar muchísimo tiempo después porque fue una obra de gran envergadura. Acá les voy a ir mostrando, bueno, esto que les decía, ferrocarril intercontinental, se termina
Aquí no está marcado, pero aquí ya hay como una cierta red. El primero fue Baltimore and Ohio, pero es un pequeño ferrocarril que comienza en el año 27. En ese sentido disputa con los ingleses la primacía. Luego viene la guerra civil, se paralizan mucho los esfuerzos de integración. Acá puse un dato para el historiador, es interesante. El norte tenía una red, el sur no tenía una red. ¿Qué tenían los estados del sur? Básicamente ferrocarriles que en este sentido iban desde las fincas, algodoneras, tabacaleras, etcétera, hasta los puertos. Acá se empieza a construir otro ferrocarril, pero es después de la guerra civil que los Estados Unidos pueden hacer esta unión entre este ferrocarril que le llamaban el Central y el del Pacífico. Eso tiene que ver con lo que les contaba antes. Aquí está la foto emblemática de la unión, vean ustedes. Este y oeste se juntan ahí, hay una ceremonia que para nosotros resultaría más o menos sencilla. Bueno, ahora hablando de eso, vamos a ver algunos casos emblemáticos. No hay tiempo para mostrar, si alguno de ustedes lo quiere copiar, después lo puede hacer. Aquí es muy interesante cómo se construye este enorme ferrocarril en Canadá. Ya hay tecnología que permite ir haciendo un trabajo más o menos parecido al de una producción en serie. Gente que va colocando los durmientes en orden, otra gente que va llevando los rieles a través de una máquina que les va transportando el material. Seguramente atrás hay gente cortando la madera para eso. Este es un ferrocarril de 1910, el más largo del mundo, por eso yo estoy hablando de ferrocarriles emblemáticos, es el Transiberiano, una empresa sí estatal que hace los Ares. Una empresa, digamos, complejísima, muy larga, muy costosa, tiene más de 9.000 kilómetros, y fíjense que aquí estamos, yo les diría que prácticamente a la altura del norte de Japón, y aquí estamos en Moscú. Moscú estaba a su vez conectada con toda Europa, por lo tanto, este ferrocarril es una proeza. Este ferrocarril está por terminarse en 1905, pero ahí surge la guerra, en parte por esa razón, la guerra con el Japón. El Japón tiene ambiciones expansionistas, Rusia también, y chocan de alguna manera. Japón bombardea lo que puede, hay una guerra y la pierde Rusia. Eso demora más de 10 años la terminación del ferrocarril. Bueno, ahí hay anécdotas muy interesantes, pero no tenemos tiempo. Vamos a ver si en las preguntas a alguno les interesa algún ferrocarril en particular. Acá tenemos el caso de Argentina, que yo conozco bien. Vean que aquí se da ese otro ejemplo de lo que veíamos en Francia. Miren la densidad de líneas. Y todas convergen. ¿A dónde convergen? A Buenos Aires y en parte a Rosario y a Bahía Blanca y a Quequén. Puertos de exportación. Aquí tenemos entonces una superposición de líneas. Esto es hasta 1960. De ahí en adelante Argentina empieza un proceso de decadencia parecido al de Guatemala, hasta que prácticamente hay una época en que se queda casi sin ferrocarril. Otro caso curioso, bueno, le puse lo del Imperio Británico porque esta producción salía para Inglaterra, básicamente. Este era el tren del fin del mundo. La Argentina, para poder ocupar y sostener el territorio que tenía en el extremo sur, en la Tierra del Fuego, pues creó una colonia penal. Y a alguien se le ocurrió una brillante idea, crear un ferrocarril para poner a trabajar a los presos. Entonces los presos iban construyendo la línea y cada vez salían todas las mañanas, cada vez más lejos, y cortaban árboles, armaban el ferrocarril, llevaban los rieles, de tal manera que aquí los ven ustedes. No había prácticamente rejas. Cuentan de un famoso malhechor que logró escapar y que a los pocos días lo encontraron muerto, congelado en alguna de esas partes, porque el sitio es bien frío. Hoy día Argentina, pues la empresa privada también ha logrado crear
un ferrocarril turístico. Acá tenemos el caso del Perú. Perú, lamentablemente, llegó un poco tarde a la era del ferrocarril y los que han viajado y los que conocen el país saben que es una geografía espantosa. Si la de Guatemala es difícil, la de Perú es 3 veces más difícil. Estamos hablando, miren ustedes, durante muchos años, prácticamente 50 años, casi 60 años, este fue el ferrocarril más alto del mundo, pasa por Ticlio, a 4.818 metros de altura, o sea, 600 metros arriba de la cumbre del Tajumulco. Les decía que llegó tarde, aquí tienen prácticamente la vista de lo que son la red ferroviaria peruana, una red muy pequeña que realmente no satisface todas las necesidades, no hay una red por la costa, pero ahora se mantiene en muy buena condición el ferrocarril a Machu Picchu, que es un destino turístico y que por lo tanto da el volumen de pasajeros que se necesita. Vamos a pasar rápidamente a otros casos. El otro caso interesante era el famoso Orient Express, que era un tren de lujo, de súper lujo. Si han visto unas películas, hay 2 o 3 películas que se han hecho sobre un libro de Agatha Christie, Crimen en el Orient Express. Aquí hay una bonita foto de lo que era una estación. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar del ferrocarril en Guatemala. Aquí hay alguna información, no se la voy a leer porque resulta muy pesada, pero para decirles que sí, Guatemala y sí, el Imperio Británico estaban interesados en todo esto. Guatemala es un país no tan estratégico como Panamá, pero diría yo que es uno de los que le siguen en valor estratégico. Ya en 1870, cuando vieron cómo se había extendido la red francesa y cómo estaba el ferrocarril en todo el mundo, en Argentina, en Perú, en Australia, que no lo hemos mostrado, en partes de África relativamente reducidas, ya se piensa en hacer algo, pero el problema es el financiamiento aquí. Primera obra que se hace importante, el muelle del puerto de San José. Eso lo hace ya durante la época de Serna, de Vicente Serna, que, vamos a decir, ferrocarril sin puerto, bueno, pues es muy interesante, pero no sirve para el comercio internacional. Y aquí lo que se necesitaba era el comercio internacional. Se necesitaba vincular Guatemala con el mundo, porque esa era la única manera de poder tener ingresos del Estado e ingresos de los particulares. El Estado cobraba impuestos para la exportación y para la importación. Y esa era la fuente esencial de financiamiento estatal. Y los particulares podían sembrar mucho café, pero no se lo podía tomar en el país, no, era demasiado, había que exportarlo, lo mismo que el azúcar. Entonces, esta es la primera línea a la que se crea. Acá les voy a mostrar, esta es una bonita postal del muelle de San José. Vean que ya tiene incluidas las líneas, las vías férreas. Acá tenemos el mapa. Esto es lo que se hace durante la época de Barrios hasta mediados de los 80. Varillas, el presidente que le sigue, no construye nada por diversas razones, y ya José María Reina Barrios tiene el propósito de unir los 2 océanos, que esa es la clave, que ya está entre los planes de Barrios, y que no hace falta ser ni ingeniero, ni político, ni economista para darse cuenta que un país como Guatemala tiene que estar conectado con México y con El Salvador, para hacer un gran eje continental, y entre San José y Puerto Barrios, que lo crea también Reina Barrios, para decir, este es una especie de diseño en cruz, que es el que más se necesita para la vinculación, para el tránsito de personas y sobre todo de mercaderías. Ahora, ¿qué le pasa a Reina Barrios? Que se queda sin dinero y le falta este tramo. Este tramo es de unos 80 kilómetros. En clase lo conversamos y calculamos la distancia, pero ya no me acuerdo. Creo que eran 80 kilómetros, ¿verdad? Pero no es
cualquier tontería ese tramo. Tiene un desnivel de más de 1000 metros. Y si ustedes han viajado hacia el Atlántico, recordarán que esa carretera es complicada de hacer. Por lo tanto, era un tramo tecnológicamente difícil y por lo tanto costoso. Y a Reina lo agarra la crisis del año 96, sobre todo 97, la crisis de los precios del café, se queda sin dinero y no se concluye. ¿Qué va a pasar luego? Era la lista ya de los ferrocarriles que había, ya eran unos cuantos que había, pero todavía faltaba terminar de unirlos como red. Estaba más o menos en esa época, en 1890, como estaría Francia en 1850 o 60. Todavía le faltaba, digamos que para este país no era tanto atraso, 30 años con respecto a los países más adelantados. Se había logrado mucho. Aquí tenemos algunas fotos del ferrocarril Verapaz cuando se inaugura en el año 97, también en la misma época. También se habla del ferrocarril de los Altos. El ferrocarril de los Altos funcionó 3-4 años nada más. El terreno impidió que se siguiera usando, era muy pequeño. Era, eso sí, eléctrico, lo cual le daba una novedad, una ventaja sobre el anterior, pero realmente resultó antieconómico. La gente de allá se queja de que no lo apoyaron después de los deslaves que hubo, pero en realidad no era un ferrocarril de utilidad central y ya estábamos entrando en otra época que vamos a ver ahora. ¿Cómo se termina la expansión en Guatemala? Gracias al contrato que firma Manuel Estrada, que son varios contratos, con la United, la frutera, que crea la subsidiaria IRCA, y que a cambio de que le den todos los ferrocarriles que hay, menos el de Verapaz, se queda hace este tramito que falta, lo cual es un negocio redondo, porque hacen 80 kilómetros, se quedan con enormes extensiones de tierra para plantar el banano y para exportarlo. Pero las condiciones en esa época eran muy difíciles de negociar, estamos en plena época del imperialismo, no había para dónde. Acá un resumen de lo que hay de la red a principios del siglo XX. Vean que es una red pequeña, son 618 kilómetros para esa época. Las locomotoras son muy pocas, 50 y pico de locomotoras, los carros de pasajeros son muy pocos. En fin, es una empresa incipiente todavía, congelada por la crisis económica. Va a ser la IRCA la que va a aportar el capital entonces y va a concluir la red. Ya esa red va a ser muy importante porque piensen qué es lo que hay aparte del ferrocarril. Aparte del ferrocarril no hay ninguna carretera decente en este país. Nada por la que pueda circularse bien. Hay trochas donde van carruajes de mulas, pueden ir coches de caballos, no hay nada. El ferrocarril es la vida, es el sistema sanguíneo, el sistema circulatorio del país. Eso es muy importante porque, y este año es muy importante porque a partir de ahí va a haber una crisis. Este es cómo queda el ferrocarril en los años 30, en la época que les digo. Ni Orellana ni Chacón hacen nada particular, ya es la IRCA. La IRCA completa este enlace, completa este otro enlace y hace esto para unirlo a El Salvador. O sea que aquí sí se ha logrado, ya Guatemala en los años 30 tiene lo básico, se ha comunicado con el mundo. ¿Qué va a pasar? Lamentablemente que las cosas no siempre salen bien, no siempre hay, digamos, no siempre el progreso va en forma lineal. Acá entramos en una época de crisis. La crisis no es guatemalteca, la crisis es mundial. Hay la época de la Gran Depresión, la crisis mundial del año 29, es el detonante que hace perder pie al ferrocarril, acá y en todas partes del mundo.
¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, aquí lo que nos va a pasar a nosotros es que la IRCA va a ser una de las empresas que entra en crisis, la United Fruit. Entra en crisis y ¿qué hace la empresa o el Estado cuando está en una crisis? Bueno, pues reduce el mantenimiento, no hay inversiones nuevas, se mantiene el mantenimiento en lo mínimo. El Ubico, presidente en esa época, ahí lo tiene del 31 al 44, Ubico concibe una estrategia para vincular internamente el país, ya no con ferrocarriles, porque el ferrocarril requiere una gran inversión inicial. Ahora él piensa en carreteras y crea una carretera mediante una estrategia muy interesante que combina la ley de la remisión de las deudas de los peones con la ley de vialidad y la ley de vagancia. Eso sería otro tema. El transporte por carreteras entonces se hace más eficiente y con la Segunda Guerra Mundial esto se acelera todavía más. Entonces, aquí entramos en un problema que la IRCA prácticamente no tiene ni interés ni necesidad, tiene unos procesos en Estados Unidos, la compañía se liquida, se vende, en fin. ¿Qué hace con ese ferrocarril? Pues ahí amistosamente se decide que pase al Estado de Guatemala y se crea FEGUA. Parte también de la estrategia de nacionalismo económico que había en esos años en toda la región. FEGUA va a entrar en decadencia porque si la IRCA no tenía dinero para invertir, el Estado de Guatemala tampoco lo tiene. Y al poquito tiempo de todo esto empieza la guerrilla y el país en cierta forma hace grandes gastos o inclina sus gastos hacia el ejército. Los sindicatos complican la vida enormemente, en fin, la ineficiencia normal de las empresas del Estado. Prácticamente Guatemala se va quedando sin ferrocarril. Estas son fotos actuales que están no en el museo, sino en el patio de maniobras que todavía tiene el ferrocarril en Ciudad de Guatemala. Que lo tiene el ferrocarril y no se sabe exactamente de quién es eso. Hay toda una serie de problemas legales aquí. No hay mantenimiento y fíjense, este tipo de material rodante es el que tenemos a comienzos del siglo XX o a fines del siglo XX. Una cosa que está completamente desactualizada con lo que se está haciendo. Ya en 1964, Japón empieza con los llamados tren bala, o sea, que van a 200, 300 kilómetros por hora, aquí estamos yendo a 20 kilómetros por hora. Cada vez menos, porque se fatiga el material, los rieles se salen, en fin. El ferrocarril es Europa la región que más conserva el ferrocarril, quizá por las inversiones que había hecho, quizá porque Estados Unidos no conserva su ferrocarril de la misma manera y el transporte automotor en un país tan extenso se hace muy barato y toda la industria se concentra allí. Pero de todas maneras, aquí hay varios cambios. El primer cambio es la desaparición hacia principios del siglo XX, de la locomotora de vapor. Y ahora empieza el sistema diésel y el sistema diésel eléctrico, el sistema eléctrico. El sistema eléctrico es, aquí hay un ejemplo, es el más eficiente en rapidez, pero requiere de dos cositas. Primero, de una fuente de energía poderosa y estable. Segundo, de todo un tendido, ya sea de rieles electrificados o de puentes donde, digamos, los troleys del ferrocarril puedan hacer contacto y transmitir la energía. Son ferrocarriles mucho más modernos, ya desaparecen esos bonitos pero incómodos vagones de pasajeros de la otra época. Aquí les pongo, esto me gustaría poder desarrollarlo más, pero ¿cuáles son las ventajas del ferrocarril? Bueno, fíjense, contaminación, evita problemas de tráfico y es eficiente en el consumo de energía, porque tiene un gran volumen que transporta de una sola vez. Y aquí están algunos datos. Para 1 kilovatio de energía, que es una manera de medir la energía, un automóvil transporta 39 pasajeros y un tren de alta velocidad
170, o sea, más de 4 veces de diferencia, casi 8 veces con respecto al avión. Es más seguro, hay muy pocos. Si el mantenimiento es, digamos, el indicado, es un sistema con mucha seguridad, los costos de operación son más bajos, menos personal, menos espacio que las autopistas, en fin. El ferrocarril tiene algunas desventajas que hay que sopesar con sus desventajas. Las desventajas del ferrocarril son que requieren, o sea, tú puedes hacer una carretera entre 2 puntos que se utilice muy poco, sin embargo es importante. Y la inversión inicial es relativamente baja, pero hacer un ferrocarril y mantenerlo en acción entre 2 puntos de poco movimiento, pues es completamente ineficiente. O sea que el ferrocarril es para cierto volumen de carga o de personas. El problema de la geografía, por eso yo puse aquí un pedacito de geografía guatemalteca, vean que realmente aquí hubo que trabajar mucho para eso y el clima tampoco ha ayudado. O sea que el gasto es grande, la inversión inicial es mucha, aunque después eso sí se recupera. Y el otro problema es la accesibilidad. El ferrocarril solo es realmente útil cuando está conectado con otros medios de transporte, ya sea para los barcos a través de puertos, quizá aeropuertos para pasajeros sobre todo, quizá con metros urbanos, con carreteras que llevan containers, en fin, llevan camiones que llevan trailers que llevan containers, en fin. El ferrocarril es estático, ese es el problema, y la carretera es más flexible. Algo del futuro. Aquí una breve reseña de Japón, empezando a hablar de lo que es el futuro. Allí, hasta 1854, Japón es un país aislado del mundo, vuelto sobre sí mismo. El Comodoro Perry es de los Estados Unidos, amenaza con bombardear los puertos, Kobe y Yokohama, y Japón decide abrirse al comercio internacional, pero inteligentemente el emperador Meiji, sobre todo sus asesores, deciden no solo abrirse, sino modernizarse, con una idea muy clara: si nos abrimos y no nos modernizamos, vamos a hacer una semicolonia dependiente, como les está pasando a los chinos. Entonces vamos a modernizarnos. Mandan gente a estudiar a Europa, tratan de construir fábricas y desde 1872, y ahí nos ganan, la primera línea entre Tokio y Yokohama. O sea, serán 20, 30 kilómetros, pero logran algo. Y hay esa primera época que empieza una expansión hasta el final de la guerra que les mencionaba, la guerra ruso-japonesa. Como ellos la ganan, están en una situación digamos, de ventaja. Ahí luego se nacionalizan los ferrocarriles, entra toda la estrategia imperialista japonesa que la lleva a la guerra con los Estados Unidos y finalmente a su derrota. Y de ahí en adelante hay un periodo de decadencia, que es más o menos el que les mostraba en la diapositiva anterior cuando hablaba de las causas de la decadencia, hasta que los ferrocarriles se reprivatizan. Pero antes de eso ya está la idea del tren de alta velocidad, el Shinkansen. Este es el Shinkansen que se inaugura aún estando estatizados. Los ferrocarriles se van a privatizar después. El Shinkansen llega, bueno, hasta 320, no la primera línea, pero sí llegan hasta 320 kilómetros por hora. O sea, una velocidad considerable, sobre todo teniendo en cuenta que Japón es un país territorialmente pequeño. Tiene el doble de extensión de Guatemala, más o menos, o el triple, no más de eso. Pero a esa velocidad lo recorres de punta a punta en poquísimas horas. Y prácticamente se ha ido expandiendo.
Ahora ya hay 3.000 kilómetros y el Shinkansen, aquí hay otro detalle técnico, utiliza un ancho de vía estándar, o sea, 1.400 milímetros, o sea, 1,5 metros más o menos. A veces utilizan algunos un poquito más. La de 1.435 milímetros, Guatemala tiene una red de 900, 3 pies, una yarda, 91 centímetros, algo así. Ese es un problema para crear trenes rápidos. Los trenes rápidos tienen un problema que no pueden girar muy bien, por esa velocidad se hace muy riesgoso y por lo tanto hay que hacer obras de infraestructura. Túneles, viaductos, puentes, en fin, para que el tren vaya en una línea no siempre recta, pero sin sin curvas demasiado cerradas. Algunos datos, tren de alta velocidad, TAP, le dicen, se los clasifica ahora, ya hay toda una convención sobre eso, como los que llegan a más de 200 kilómetros por hora. No es nada fácil llegar a eso. Es un transporte muy seguro y se está extendiendo y hay una especie de competencia, vamos a decir, implícita. Aquí tenemos la red actual, que es la que está en colores, no la que está en negro, es la red tradicional. Yo tengo un enfoque ecléctico. Vean que las redes europeas ahora son menos densas de las que le mostraban en ese momento de expansión un tanto atolondrada. Aquí tenemos menos líneas de más alta velocidad, sobre todo en esta parte. Italia, Francia, España, un poco menos el Reino Unido, Bélgica, Holanda y Alemania tienen bastantes trenes de alta velocidad. El país que mayor cantidad de trenes de alta velocidad tiene hoy día es China. China ha dejado atrás por completo a los Estados Unidos y a Europa en materia de esos trenes. Este concepto sí es muy importante. El ferrocarril no compite con los otros medios, así como la computadora no compite con el papel, así como el teléfono celular no compite con la televisión, porque se complementan. Porque lo que pasa es que a medida que avanza la tecnología, vamos utilizando diversas tecnologías para diversos fines. La más apta, la más eficiente para cada cosa. Por supuesto, si yo le quiero escribir una nota de cumpleaños a mi mamá, pues la tecnología más eficiente es agarrar una pluma, un bonito papel y escribirle, querida mamá, no sé qué cosa. Pero si yo tengo que dar un informe técnico, pues agarro mi hoja de Excel y la pongo en la computadora. Y si quiero dar otra información más concreta de que si llegué o no llegué al aeropuerto, uso el teléfono. Eso un poco para mostrarles que una cosa no sustituye a la otra, una cosa complementa a la otra y el usuario o el cliente inteligente empieza a irse por la que más le conviene. Bueno, esto ya... El final, existen otros sistemas aparte del tren rápido, que es el monorriel. Acá se ha hablado de hacer un monorriel en la ciudad de Guatemala. No descarrilan los monorrieles porque tienen una sola vía, no puede salirse, el tren la tiene como agarrada la vía. Esto ya es San Pablo, Brasil, hay en México y hay en varios países, pero hasta ahora se ha utilizado solamente circuitos urbanos relativamente pequeños y tramos así turísticos para aeropuertos, para esos aeropuertos grandes, etc. Esta es la conclusión ideológica, si quieren, de la conferencia, y es lo que yo pienso. Guatemala debe regresar a Guatemala el ferrocarril. En este momento todavía la conexión por carretera es bastante primitiva, bastante lenta, bastante complicada, y un ferrocarril perfectamente pudiera tener al menos ese trazado básico que yo les decía. Hay que tomar en cuenta las ventajas, las desventajas.
Yo pienso que hay que adaptarlo a las tecnologías modernas, ya que vamos a rehacer el ferrocarril, no se trata de reconstruir una especie de ruina que va a costarnos tanto reconstruirla y que no nos va a dar nada, por decirles, para el caso del ancho de vía, para dar solo un ejemplo. El trazado mismo de las rieles, se habla mucho del derecho de paso, el derecho de vía, etcétera, pero realmente yo creo que hay que ser un poquito más imaginativo y sobre todo atraer inversiones privadas. Me parece que eso es decisivo porque son inversiones grandes, pero bien manejado y bien construido un ferrocarril es muy rentable. Bueno, queridos amigos, solo me queda agradecerles.